Sí, te digo, a veces escucho la palabra genocidio y me pasa algo raro, como que, sí, entiendo que es matar a mucha gente, pero siento que hago más, ¿viste? Sí, totalmente. Es una palabra con una carga fortísima, ¿no? Ya, Te trae imágenes horribles a la cabeza. tal cual. Pero el significado legal, la historia de la palabra, todo eso es mucho más complejo. Mucho más de lo que parece a simple vista. Ni hablar. Por suerte tenemos este texto de Philip Sands quien nos ayuda a desentrañar todo eso. Entender bien de qué hablamos cuando hablamos de genocidio. Exacto. Y Sens, con toda su experiencia en derecho internacional, habiendo trabajado en casos como el de Pinochet o las demandas entre Croacia y Serbia por genocidio, nos da una perspectiva súper interesante. Sin dudas. Y bueno, la idea de esta charla es meternos de lleno en eso, en el origen de la palabra, su definición legal, que no es tan obvia, No, para nada. y también los desafíos de probarlo y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Claro. Queremos que al final de esta inmersión, digamos, tengas una comprensión mucho más sólida, ¿no? Más completa, con más matices de este concepto. Totalmente. Y es interesante cómo Sands llega a ese tema. Él cuenta que si bien la palabra genocidio se usaba cada vez más en su trabajo, sobre todo durante los conflictos en Yugoslavia y Ruanda en los 90, nunca se había puesto a investigar a fondo su origen. Claro, es como que la damos por sentada. Sí, como algo que siempre estuvo ahí. Exacto. Y lo que le despierta la curiosidad a Sands es una invitación que recibe, rehén inesperada, desde el RIF. Ah, sí. Lviv, una ciudad con una historia increíble. Tremendo. Con distintos nombres según la época, ¿no? Lemberg, Lwów o finalmente Lviv. Exactamente. Bueno, esa invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lviv en 2010 lo lleva a investigar todo esto. Lo invitan a dar una charla sobre su trabajo en crímenes contra la humanidad y genocidio, su experiencia en tribunales internacionales y el legado de Nuremberg. Y ahí empieza a conectar los puntos, ¿no? Tal cual. Y Y se encuentra con una sorpresa. Resulta que el tipo que propuso el concepto de crímenes contra la humanidad en el derecho internacional allá por 1945 había nacido en Lviv. ¿En serio? Sí, y no solo eso, había estudiado en la misma universidad que lo estaba invitando. Mirados. Una cosa de locos. El tipo se llamaba Hirsch Lauterpacht. Lauterpacht, un nombre clave. Él fue quien le propuso a Robert Jackson, el fiscal de Nuremberg, usar el término crímenes contra la humanidad en julio de 45. Su preocupación principal era proteger a los individuos de las atrocidades masivas, como la tortura, los asesinatos, las desapariciones forzadas. Claro, ponerle un freno a eso. Exactamente. Y lo revolucionario es que introdujo la idea de los derechos humanos individuales en el derecho internacional. Una cosa de locos. Pero la cosa no termina ahí con Lviv. Sands también descubre que el abogado que inventó la palabra genocidio en 1944, Raphael Lemkin, también había estudiado Derecho en la misma facultad que Lauterpacht. ¡Qué increíble! Es como si esa universidad hubiera sido un semillero de ideas claves para el derecho internacional. Totalmente. Y Lemkin tiene una historia particular. Era fiscal en Varsovia y ya en 1933, mucho antes de la Segunda Guerra, le propuso a la Liga de las Naciones crear nuevos crímenes internacionales, ¿no? Contra la barbarie y el vandalismo dirigidos a grupos, a las minorías. Entonces ya estaba viendo venir lo que se venía. Sí, totalmente. Y acá vemos una diferencia clave con Lauterpacht. Mientras Lauterpacht se enfocaba en la protección del individuo, Lemkin ponía el foco en la protección de los grupos. Dos perspectivas distintas sobre cómo prevenir las atrocidades. Claro, dos enfoques diferentes. Pero bueno, las ideas de Lemkin no tuvieron mucha repercusión en ese momento con todo el tema del ascenso de Hitler. Después, en 1939, cuando Alemania invade Polonia, Lemkin logra escapar. Menos mal. Sí. Y en 1941 llega a Estados Unidos. Y acá viene lo interesante. Totalmente. Ya. Llega con muy pocas cosas materiales, pero con un tesoro. Miles de decretos nazis que había recopilado mientras estaba refugiado en Suecia. Una fuente invariable para entender lo que estaba pasando. Exacto. Y en Estados Unidos se ponen a analizar todo eso y empieza a encontrar patrones, ¿viste? Indicios de lo que él llama un plan maestro de destrucción. Esto lo lleva a escribir su libro, que se publica en 1944, Axis Rule in Occupied Europe. Y ahí en el capítulo Wii introduce por primera vez la palabra genocidio. Ahí nace la palabra que hoy usamos tanto. Tal cual. Y Lemkin la crea combinando el griego genos, que significa tribu o raza, con el latín side, que significa matar. Como homicidio, suicidio. Exacto. Su definición original era la destrucción de una nación o de un grupo étnico. Claro, pero la idea que tenía Lemkin iba mucho más allá de la matanza física. Mucho más allá. Para él, el genocidio era un plan coordinado para destruir las bases de la vida de un grupo. Para que desaparezca. Exactamente. Y eso incluía destruir sus instituciones, su cultura, su lengua, su religión, su economía. Incluso la seguridad, la libertad, la salud, la dignidad de las personas. Todo eso era una visión holística de la destrucción de un grupo humano.
Recompleta, ¿no? Y Lemkin creía que este era el crimen principal que se debía juzgar en Nuremberg. Sí, Pero bueno, se llevó una decepción. sí, una grande. Luchó para que se reconociera el genocidio como delito principal en Nuremberg. Pero el Estatuto de Nuremberg incluyó los crímenes contra la humanidad, en gran parte gracias al Lauterpacht, pero no al genocidio de forma explícita. Si bien en la acusación se hablaba de genocidio deliberado y sistemático de judíos, polacos, romaníes, no se mencionó en la sentencia final por la oposición de Estados Unidos. Un golpe duro para Lemkin, después de todo su trabajo. Sin dudas. Pero no se rindió. Dedicó toda su energía a crear una convención sobre el genocidio en la ONU. A seguir luchando. Sí. Y en diciembre del 46, la Asamblea General de la ONU aprobó las resoluciones 95 y 96 que ordenaban la elaboración de la convención. Finalmente, en diciembre del 48, en París, se adoptó la Convención para la Prevención y la Represión del Delito de Genocidio. Un logro enorme. Un hito. Pero la definición que se incluyó en la convención es más acotada que la de Lemkin. Sí, es cierto. El artículo segundo define el genocidio como una serie de actos específicos. A ver. Matar miembros del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, someterlos a condiciones de vida que provoquen su destrucción física, impedir nacimientos en el grupo o trasladar por la fuerza a los niños a otro grupo. Uf, qué horror. Pero ojo, todos estos actos deben ser cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y ahí está la clave, ¿no? Exactamente, probar esa intención. Algo que Sands marca como central porque eleva muchísimo la vara para que algo se considere genocidio. No alcanza con que pasen cosas terribles contra un grupo. Hay que demostrar que el objetivo era destruir al grupo. Tal cual. Y otro punto clave de la Convención es el artículo 9, que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, la CISHO, para resolver disputas sobre su interpretación, aplicación o cumplimiento, incluso la responsabilidad de un Estado por genocidio. Interesante. Y es llamativo que no haya algo así para crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por eso muchas veces se busca calificar los delitos como genocidio, para llevarlos a la CIAI. Ya veo. Y a pesar de la convención, probar el genocidio es dificilísimo. Los conflictos en Yugoslavia y Ruanda son ejemplos claros. Se crearon tribunales especiales, se constató genocidio en Srebrenica, pero no en otros casos de atrocidades masivas. Es que la CIJUERI tiene un estándar muy alto para probar la intención especial, el dolus specialis, de destruir un grupo. En los casos de Bosnia contra Serbia en 2007 y Croacia contra Serbia en 2015, la Corte dijo que esa intención debe estar ligada a circunstancias específicas, a menos que haya un plan general demostrable. Y además, el patrón de atrocidades debe ser tan grande que solo pueda denotar su existencia. O sea, la intención de genocidio tiene que ser la única explicación lógica. Exactamente. No alcanza con la brutalidad de los hechos. Hay que meterse en la cabeza de los perpetradores. Sí, es complejo. Y en este contexto aparece el caso de Sudáfrica contra Israel en la CIJO, basado en la convención después de lo que pasó en octubre de 2023. Tremendo. Y ojo, Sudáfrica no puede demandar a Israel por crímenes de guerra o de lesa humanidad en la CIJO. No tiene jurisdicción para eso. Su única vía es alegar genocidio. Entiendo. Y la CIJO ya emitió varias órdenes con medidas provisionales, en este caso, en enero, marzo y mayo de 2024. Podría resumirlas. Claro, la del 26 de enero le exigió a Israel prevenir actos de genocidio contra palestinos en Gaza, prevenir y castigar la incitación al genocidio y permitir la llegada de ayuda humanitaria. La del 28 de marzo, ante el desastre humanitario, insistió en la provisión de ayuda a gran escala, en colaboración con la ONU. Y la del 24 de mayo pidió detener la ofensiva en Rafah, cualquier acción que lleve a la destrucción de la población palestina y mantener abierto el paso de Rafah para la ayuda. Un panorama complicado. Sí, sin dudas. ¿Y qué podemos decir de la postura del juez alemán Jörg Nolte? ¿Él votó a favor de las 3 órdenes? Ah, sí. Él dijo que si bien no estaba convencido de que la operación militar de Israel tuviera como objetivo el genocidio, apoyó las medidas para prevenir daños irreparables a los palestinos, basándose en declaraciones de representantes israelíes y la situación humanitaria. Es una distinción importante. Totalmente. O sea, él priorizó evitar más daño sin calificar las declaraciones como incitación al genocidio. Exactamente. Y esto marca una diferencia con la forma en que muchos medios cubrieron el caso, dando por sentada la posibilidad del genocidio. Claro, como si ya estuviera probado. Sí. Sands advierte sobre esa brecha entre el lenguaje legal y la interpretación mediática. Dice que quienes hoy insisten en calificar esto como genocidio podrían decepcionarse en el futuro, como pasó con el caso de Croacia y Serbia. Interesante. Y eso nos lleva a pensar en la jerarquía que se crea entre genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sands dice que legalmente ninguno es menos grave que otro. Matar a miles de personas es terrible, más allá de la etiqueta. Entonces, ¿por qué genocidio tiene tanto peso en la opinión pública? Buena pregunta. Sands se pregunta si es por la novedad de la palabra, por el foco en la protección del grupo. Y el ejemplo que da sobre el Holocaust Memorial Day en el Reino Unido es muy bueno. Ahí, para conmemorar una atrocidad, tiene que haber ocurrido después de 1945 y haber sido reconocida como genocidio por un tribunal. Entonces conmemoran Srebrenica, pero no el horror del Congo, que no fue calificado legalmente como genocidio. Claro, la definición legal impacta en cómo recordamos las atrocidades. Tal cual. Y volvemos a lo difícil que es probar el genocidio. Hay que demostrar que la intención de destruir al grupo es la única deducción razonable. Y los psicólogos dicen que en los conflictos hay dobles intenciones, como la defensa propia y la eliminación del enemigo. Sí, probar el genocidio es muy complejo. Muy complejo. Y me acuerdo de la preocupación de Lauterpacht en 1945. Él temía que al enfocarse tanto en los grupos, el concepto de genocidio pudiera empeorar los conflictos entre ellos. Reemplazar la tiranía de los estados por la tiranía de los grupos. Exactamente. Y Sands dice que esa tensión entre proteger al individuo y al grupo le pegó fuerte al visitar el cementerio del Bif, donde vio tumbas de gente que murió por pertenecer a un grupo. Sí, es fuerte. Fuerte. Y si bien el trabajo de Lemkin fue clave, Sands nos invita a pensar en las consecuencias. Al meter la identidad grupal en la ley, no estamos reforzándola y aumentando el riesgo de conflictos. Es una pregunta importante. Sin dudas. Bueno, la conclusión es que genocidio es mucho más complejo de lo que parece. Su definición legal y cómo se prueba son cosas muy específicas, distintas de la idea general de matanza. Entender esto es clave para analizar las noticias y los debates sobre conflictos internacionales. Totalmente. Y la pregunta que nos queda es cómo mejorar el marco legal para prevenir la violencia y, al mismo tiempo, no aumentar el odio entre grupos, considerando todo lo que charlamos hoy. Un desafío enorme. Sin dudas. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.